No, qué noticias, es un balance entre muy buenas y ligeramente desilusiones sobre el Apple Watch Series 9. Por lo tanto, te lo adelanto, no lo compres. No va a merecer la pena, no conviene, no sería una buena compra. Debemos esperar hasta el 2024 porque Apple intenta nuevamente revolucionar la industria con el lanzamiento del Apple Watch Series 10. Finalmente llegaremos al 10º aniversario y te vas a enterar dónde va a ser en tu canal del universo Apple en habla hispana, La Manzana Mordida. Comencemos un episodio, súper recargado. Y me quiero sacar esto muy rápido de encima. El Apple Watch Series 9 finalmente, como venimos adelantando, será absolutamente continuista. Desde el Series 6, el Series 7, el Series 8, todos con el mismo procesador, exactamente el mismo diseño y algunos detalles menores con respecto al cambio de la estructura del panel de vidrio, pero también no solamente eso, sino el agregado de dos sensores. Un sensor de temperatura que mide conceptos globales para análisis de periodos por segmentos de fertilidad, pero también uno de accidentes, un crash detection a partir de múltiples giroscopios. Por lo tanto, el Apple Watch Series 6, 7 y 8 tienen exactamente la misma línea en todos los aspectos. Y lo único que cambiaría en el modelo del Series 9 sería la absolutamente necesaria actualización de su silicon, llevándolo a la versión S9, lo cual desde un punto de vista de actualización, en mi opinión, si tenés desde el Apple Watch Series 6, no lo compres. Por el otro lado, lo mismo se daría, salvo algún detalle de color, con el Ultra de segunda generación, y sí una actualización del silicon interno agregando algunas pequeñas funciones. Por lo tanto, en 2023 nosotros, en nuestra opinión y en base a las filtraciones, recomendamos dejarla pasar, salvo que tengas un watch previo al Series 6 y necesites actualizarlo este año. No es un buen año y no es una buena estrategia. ¿Por qué? En 2024, increíble cómo pasa el tiempo, se cumplirán 10 años desde el lanzamiento del Apple Watch. Y un pequeño detalle, tenés que tener en cuenta que el Apple Watch en sus inicios no fue muy bueno y hasta superar la segunda versión o tercera realmente empezó a incorporar detalles que lo volvieron más atractivo. En esa escalada, Apple se convirtió en el vendedor número 1 del mundo de relojes, no solamente de relojes inteligentes. Y te voy a contar un detalle interno del canal de La Manzana Mordida. En el episodio del 10 de julio, hace casi un mes y medio, nosotros en el minuto 8:30 comentamos sobre la edición del Apple Watch 10 del 10º aniversario, conocido por el número romano X. A partir de ahora lo vas a estar viendo muchas veces, al igual que el iPhone X tiene la nomenclatura del X, que es algo que implementaron desde la versión de OS X, es decir, OS 10, el sistema operativo principal de Mac. Entonces, a partir de esa evolución, Apple cada vez que presentó un aniversario o algún cambio, decidió un salto evolutivo. Pero este no será a nivel del iPhone X, sino será muy superior. Pero antes de avanzar con todas las novedades que se trae, que son un montón, te voy a dar correctamente el motivo por el cual estamos haciéndolo y la fuente de información. Por un lado, la historia y estrategia de Apple con respecto a los saltos evolutivos. Por el segundo lado, todas las patentes y un análisis en retrospectiva de los últimos 7 años. 7 años de patentes concedidas a Apple, y también uno de los canales que a mí me parece brillantes en idioma inglés, que es MaxTech. Obviamente en cada una de las referencias en el margen superior derecho estaremos dando el correcto crédito a cada una de las fuentes de información. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar punto por punto el salto, porque claro, cada gran noticia trae una potencialmente negativa, comenzando por una decisión que se tomó en la primera versión y está en todos los Apple Watch. Son las hendiduras de las correas, es decir, de las bandas. Esas hendiduras tienen que ser muy profundas, con un ingreso lateral y además un botón para liberarlas o para ajustarlas. Esa área ocupa demasiado espacio, no solamente en los Apple Watch de serie estándar, sino también en el Apple Watch Ultra, lo que nos permite, por un lado, el mantenimiento de la compatibilidad de nuestras correas a lo largo de todos los años desde el lanzamiento,
pero en contrapartida es un compromiso que podría ser ubicado y reutilizado con distintas fuentes, como por ejemplo más espacio para baterías. Entonces, esa decisión original de las bandas que ha funcionado muy bien, por lo cual te permite deslizarlas, tiene una visión negativa. Podríamos hacer, dado que la hendidura está en diagonal y tiene que tener esa profundidad para poder sostener la barrera y que no se liberen y no se te caiga el Apple Watch, indicaría que podríamos hacerlo mucho más delgado y mucho más eficiente, con un diseño que no requiere esos bordes curvos, sino un borde plano. Al ser más eficiente y sacar el soporte y utilizarlo totalmente externo, por ejemplo, con anclas magnéticas, podrías ocupar ese espacio de una manera más eficiente con baterías o más sensores. Claro, ese es el análisis positivo. El análisis negativo es que todas las correas que tenés no servirían más. Incluso las famosas Hermès, que valen hasta 600 euros cada una. Una persona que decide comprar esas correas y que tiene una colección completa para que combine con cada color de su ropa, como estamos viendo en las imágenes, evidentemente va a estar totalmente disconforme. Pero Apple tiene una estrategia de lanzamiento de soportes y correas tan buena que merece la pena. Y antes que te pongas nervioso, ya hay patentes que muestran correas de adaptación para que las que tenías en versiones previas también funcionen con el nuevo soporte magnético. Ese espacio y ese cambio de estrategia de diseño lo venimos viendo en filtraciones desde hace mucho tiempo que finalmente no llegaron a un producto terminado. Apple está deteniendo este nuevo lanzamiento de diseño para conmemorar el 10º aniversario con esta edición especial del Apple Watch Series 10. Esto es muy bueno, por un lado, porque tendríamos micro LED como pantalla asociado a un diseño moderno, plano y absolutamente efectivo, ya que no perderíamos espacio en el cuerpo principal con las correas. Por el otro lado, este soporte sería un soporte magnético inteligente, lo cual presenta un nuevo concepto y hay dos líneas. Después vamos a volver a analizar este video con el tiempo a ver cuál utilizaron. La línea número 1 tendría el nombre de Smart Bands y la línea número 2 tendría el nombre de Magic Bands. A Apple le gusta mucho el concepto de la magia. Estas bandas utilizarían magnetismo inteligente, que significa que además de utilizar el contacto para mantenerla firmemente unida al cuerpo y que no se te caiga el Apple Watch, podrían utilizarlas como comunicadores. A ver, te lo explico. ¿Viste el MagSafe de tercera generación que tenés en tu MacBook? Bueno, ahí simplemente se utiliza para alimentar la MacBook de una manera optimizada y magnética. Pero por ejemplo, en tu iPad existen dos formatos de conexión inteligente a partir de potentes imanes. Por un lado, en la parte de atrás se conecta a la base, lo cual, además de sostener el iPad, te permite utilizar un teclado. Todas las conexiones las hace en ese puerto magnético. Pero con el Apple Pencil de segunda generación lo hace de manera inductiva. Por lo tanto, se presenta un gran universo. Pero no sabes, la revolución viene en estas bandas inteligentes, estas Smart Bands o Magic Bands. Te cuento. Y la primera y una de las más interesantes es que estas nuevas bandas se conectarán magnéticamente y, por ejemplo, una patente concedida en 2016 muestra que estas correas podrían tener almacenamiento en las baterías. A ver, baterías complementarias externas. Un aspecto que se mantiene en la misma banda, pero en cada una de las estructuras de la banda se incorporan celdas de almacenamiento, lo que virtualmente te permitiría ilimitadas fuentes de batería, porque claro, te quedás sin batería en la mitad del día o en una semana, le cambias la correa que ya tenías cargada previamente de manera inductiva. Muy buena idea, muy interesante. Estas bandas podrían tener múltiples conceptos. Otro, en el caso de la medición de glucosa existe una patente y un nuevo sensor que trabaja en combinación con dos registradores, es decir, uno en la parte superior de tu Apple Watch, el que está en la base, el actual, y otro en la parte opuesta de tu muñeca. Para eso deberíamos incluir el segundo sensor en la correa y debería comunicarse dinámicamente en tiempo real con la menor demora, es decir, sin lag. La única forma es con un conexionado físico. Estas bandas inteligentes magnéticas, que además cada uno de los puertos de conexión envían información, sería la solución para un método de medición 100% preciso que autoricen los departamentos de medicina y que sea cero invasivo, es decir, no van a tener
los diabéticos que pincharse para tomar muestras de sangre. A partir de estos dos sensores quedaría resuelto. Otro de los muy buenos es un medidor de tensión a partir de una combinación de patentes por las cuales se cierra la banda tomando mayor presión, igual que un tensiómetro, para poder medir qué tanta variación hay entre tu mínima y máxima en la presión sanguínea, pero con absoluta precisión. Para eso, en el momento que le indicas a tu Apple Watch que querés tomar la presión, se va a cerrar. Viste, como un tensiómetro que se hace tanto en la muñeca como en el brazo superior. Existirían dos tipos de banda, una para que se cierre en tu muñeca u otra que utilices tu Apple Watch para tomar mediciones reales también en lo que se llama upper arm o en la parte de arriba de tu brazo. Simplemente con una banda diferente. Al enviarle la información se apretaría y mediría con absoluta precisión la variación entre la mínima y la máxima. Este es el proyecto por el cual Apple quiere dominar la industria de la medicina y utilizar el Apple Watch como un complemento médico o de eficiencia deportiva. Utilizando esta misma visión de apretar un poquito la muñeca solamente para una medición, podría analizar la tensión de tus tendones para ver si los movimientos que estás haciendo, por ejemplo un tenista, un golfista o muchos otros deportes, son los correctos y la distribución del peso es correcta para que no te dañes. Esa implementación de múltiples herramientas a partir de una ilimitada gama de accesorios que van a crear, un mercado totalmente paralelo, no solamente a partir de lo atractivas que pueden ser las bandas, sus colores, sus tipos o sus formatos, sino de los complementos que le podemos agregar en cada una. También estas bandas inteligentes permitirían, por ejemplo, cámaras, accesorios o algo que no existe en la industria, por ejemplo una correa con botones físicos. Entonces podrías programar esos botones para distintas acciones. Esto no tiene límites y espero que me pongas en los comentarios tus ideas más locas y revolucionarias de cómo esto puede impactar en el universo de los Apple Watch. Así que si te gustó podrías considerar darnos un like, suscribirte y también ser miembros de nuestra comunidad activa, La Manzana Mordida Plus, con un montón de sorteos geniales, además un grupo de Telegram para todas tus dudas, un podcast semanal, los mejores cursos y como te decía, no te pierdas porque los sorteos son geniales. En esta semana prepárate porque quedan muy pocos días, apurate, suscríbete, te podés ganar un Apple TV 4K, el último, el mejor, el que tiene cableado físico y también un Apple Watch SE, el actual, el último, el mejor que hay de esa línea. No te pierdas toda la información en la caja de descripción, solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.